Y bueno, vamos a seguir, si a usted le parece, ¿verdad? Tenemos algunos pendientes. Si nos estás apenas escuchando, si apenas estás entrando aquí a la plataforma a través de los medios digitales, bueno, pues primero te agradezco, estamos platicando muy aquí con un rico café, ¿verdad? Muy sabroso. Te invitamos a que vayas también por el tuyo para continuar. En esta segunda parte vamos a entrar en una segunda parte de este espacio, ¿verdad? De Misionero en Acción, para conocer un poco más a detalle la experiencia vocacional religiosa y como superiora general de la madre Lupita Lara. Digamos, en la sección anterior escuchamos un poco de su vida, su familia, una familia de piedad, cómo entró a la comunidad, cómo entró a la vocación. Si tú quieres escucharlo, espera a que termine este episodio y regrésate para que Al veas principio. al principio, para que veas cómo fue esta experiencia de la madre Lupita. Pero bueno, en esta segunda parte, madre, me gustaría que nos platique. Ya supimos que usted entra a la comunidad es mixta, vienen estas experiencias vocacionales, pero ya su vida religiosa, en el momento en el que usted dice, ya, esto es definitivo, quiero consagrarme a Dios para toda la vida, y en medio de eso, pues sus experiencias de formación, tanto en el noviciado como ya en la profesión, y las iniciativas que van saliendo, supongo que en ese tiempo ya eran los 10,000 jóvenes, después los 50,000 jóvenes en la Ujú. Plaza de Toros México, años después, 2000, los 100,000 jóvenes Estadio en el Estadio Azteca. Azteca. Pero platíquenos, madre, algunas experiencias de esos tiempos. Ay, igual, ¿verdad? Mucho. Bueno, algo que ahorita, ¿verdad? Me llama mucho la atención y usted decía algo, ¿no? Cuando hablábamos de la película, porque precisamente la película se da como en En este ese inter. tiempo, ok. Ajá, cuando yo antes solamente hacíamos 3 meses de postulantado, por eso Ujú. cuando yo digo postulantado, pues 3 meses, de julio a octubre, porque yo hice, como ya le decía, 2 años de misión, y yo recuerdo que, cuando yo tenía 1 año y medio, o sea, hasta 1 año yo dije: "Yo hago mi misión y me Y ya me voy". voy. Ujú. Terminó el año y yo dije: "Ay, no, o sea, ha sido muy provechoso este año, encontrarme en Monterrey con un ambiente muy árido", pero yo también veía algo, siempre les decía a los regios, ¿no? Ustedes son como su clima, Muy extremos. fríos, fríos en tiempo de calor, en De frío, frío. perdón, pero cuando ustedes se encuentran con Dios son calientes, calientes, Sí, ¿no? sí, sí. Porque veía mucho eso, la indiferencia de la gente, pero una vez que la gente se encontraba con Dios, de verdad, o sea, gente sumamente entregada. Hasta la fecha, hay hermanos CERS que me dicen: "Hermana, ¿se acuerda, verdad? Todavía Aquí hago". ando. Y yo digo: "Ay, gracias a Dios". Sí. O sea, digo, no creo que no estaba tan perdida. Entonces, renuevo precisamente porque yo dije: "Si mi vida está siendo útil y haciendo un bien en la vida de los demás a través del mensaje de la palabra, ¿por qué no hacer un segundo año?". Así ya me voy muy satisfecha, mi segundo año y goodbye, y ya. Cuando tenía año y medio, en una plática con el padre Moy, recuerdo que, pues, le platiqué un poco cómo me estaba yendo en la misión, todo, y él así, ¿verdad? De buenas a primeras me hace una pregunta que me dejó fría, que mucha gente me había hecho en Monterrey. Tú vas a ser monjita. Éramos 6 cepas, Ujú, la ujú, aventura de la vida, ¿no? En ujú. un bochito. Ay, qué bonito. En ese bochito íbamos a ¿Las muchas 6? misiones. Sí, y aparte nos metíamos a 2 a 3 por ahí para el apostolado de la revista. Entonces, era un bochito misionero, ¿verdad? También que dio la vida por las misiones. Ajá. Entonces, ¿Ya había hermanas religiosas? Allá no, no, no. no, no, Eran éramos puras cepas. okey. Pero éramos 6 cepas porque trabajamos ahí en el centro donde estaba la casa, Monterrey Centro, cerca de la basílica, de enfrente estaba la casa donde vivíamos nosotros, en el santuario. Trabajamos en Santa Catarina, en San Pedro Mártir, San Pedro Garza en San García. Pedro de los Garza, en San Nicolás y en Guadalupe. Okey. O sea, en Valle Mm. Verde, allá los Fomerrays y toda esa Sí, zona, sí, sí. nos íbamos por un lado, por Mm. otro, y era muy bonito porque siento que la misión era muy amplia, entonces teníamos como de todo. El grupo de jóvenes fue algo que a mí me ayudó mucho, junto con la hermana Susy Reyes, en paz descanse, que éramos muy amigas. Ujú, Y, hacer muchas, obras apostólicas con los jóvenes, eso como que para mí fue algo muy bonito. Bueno, ujú. pues de ahí surgió el padre Rubén, ¿verdad? Claro. Pero otras hermanas que hicieron también su experiencia religiosa en 2 comunidades más.
Y yo dije, bueno, pero si ha sido muy bonita mi experiencia, voy a renovar. Renuevo. Y el padre Moy, iba a eso, ¿verdad? De que el padre Moy, terminando la plática, me dice, oiga, y pues yo te quería hacer una pregunta, no sé si tú has pensado alguna vez en la vida consagrada. Pero como a mí ya me habían dicho, ay, tú tienes cara de monjita, y yo me daba un coraje, no, que yo me voy a ir y voy a terminar mi carrera y que si Ajá. Dios quiere un día me voy a casar, pero yo monjita no. No sé por qué, pero yo decía que no. Este, porque, bueno, sí sabía, porque en el fondo yo sabía que era dejar a mi familia, que Ya, no la quería dejar porque ya, mi motivo eran ellos. claro. Entonces, yo siempre decía, no, yo no, yo no. O nos decían, de las 6 tú y tú van a ser monjitas y nos equivocaron. Y de las dos fue. Y yo, no, y es que tú tienes cara. Yo recuerdo que así literal yo iba al espejo y yo decía, pero ¿qué cara tengo? O sea, ¿qué cara tiene una monjita, no? Los ojos que usted vio en la monjita aquella de su comunión, que nos contó hace un momento, yo creo eso era lo que veían muchos, ¿verdad? Pues yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, madre. Y ya entonces, y entonces el padre Moy me sale con la misma pregunta y Ujú. yo me dio coraje y le dije, sí, ya lo pensé, pero eso no es para mí, yo me voy a ir a mi casa. Y el padre Moy yo creo que se extrañó y él dijo, no, está bien, yo solo lo pregunto porque creo que todo bautizado, por lo menos una vez en la vida, Se se lo debe debe de pensar. preguntar. Y Ujú. si no, mire, usted me ha hablado de su familia, yo tenía mucha confianza con el padre. Yo creo que es un ambiente propicio, vayas, échele ganas. Y bueno, yo creo que si alguna vez usted cree que puede continuar, pues aquí las puertas están abiertas. Y ya yo dije, bueno, está bien. Y Pero se le no, bajó el se coraje. me bajó el coraje. Pero a mí lo que me sorprendió es que dije, bueno, ya. Me voy de ahí, me mandan en ese tiempo a Progreso Yucatán 6 meses. El mejor tiempo porque allá es como, era hacer visiteo, era así toda una a orilla del mar, Ujú. las Las casas, costas, sí. hacía el visiteo y de regreso me venía caminando a la orilla del mar. O sea, bellísimo Ujú, eso porque ujú. era como, Señor, ¿qué quieres de mí? Y era ahí que sí, que no, que no, que sí, que sí, que no, y que bueno. Y ya al final, o sea, fue una lucha de verdad, yo creo que de esos meses de decir, bueno, ¿qué quieres? Yo no quiero, pero igual y si me voy y si esto ni funciona. Y siempre pensaba en algo, yo decía, bueno, si tú te quedas y esto no es, pues mira, vete y sé feliz y no Claro. hay problema, te vas con una muy buena experiencia de Dios. Pero si tú te vas y se te ocurre casarte, pues Y si goodbye. no, y si no Y es si por no allá. era, entonces era lo único que yo decía, no, mejor primero me voy a esperar. Pero siempre estaba en esa lucha, ya hasta que vine al último retiro, después de noches sin dormir y no entender ni qué, y el último día voy y me pongo con el padre Luis, que una noche antes yo le dije, Señor, si tú quieres que yo me quede, y ahorita que yo salga puedo hablar con el padre Luis. Como era solo el padre Luis, el padre Moy, o sea, estaba en Así. chino. Ajá. Y salí y el padre Luis tenía una fila y estaba hablando. Dije, bueno, ahí nos Ahí. vemos, Señor. Ya esta es mi señal. Ya me voy a dormir. Y entonces, ¿verdad? Al otro día termina el desayuno, ya iban a tocar para dar las destinaciones y acababa el retiro. Y el padre Luis solito. Mm. Señor, pero el trato fue ayer, no No, hoy. ahora. Y dije, bueno, nada pierdo. Y ya voy. Y otra vez como en el Ujú, vocacional, ujú. llegué y me planté con el padre. Y me dice el padre, ¿Ya te vas a ¿qué quedar? pasó? Ah, okey. Porque yo ya le había dicho que me Ah, iba a ir okey. al Ujú. principio. Y ya me dice, ¿qué pasó, Lupita? Y solo recuerdo que le dije, padre, yo no sé qué hacer. Toda la semana no he dormido, no he entendido los temas. Yo no sé si me quiero ir o no. Dígame qué hago. Si usted me dice que me vaya a la misión, me voy. Si me dice que me vaya en casa, porque yo ya le dije, me voy. Y si usted me dice que entre al postulantado, pues entro. Y el padre se quedó así como que tú Ujú. estás loca, como que te da igual todo, ¿no? Y solo recuerdo que él me dijo, entrar al postulantado es una decisión muy seria porque se trata de Dios. Esto no es de que entro y después me voy. ¿Estás convencida de hacerlo? Y yo me quedé así. Mm. Sí, es igual que la Ajá, primera vez, ajá. sí. Y ve con la madre Mari Carmen que te anote. Y yo digo, ay, ese tiempo antes era tú hablas con el Claro. padre Luis y Y ya. ya. Y ya fui, madre, y ya la madre está ahí terminando su desayuno. Le digo, es que dice el padre que me anote para el postulantado. Y hasta se le fue el cabello por otro lado. La madre así ¿Tú? como, pero ¿y cómo? O sea, sí hablábamos, yo les había Okey. dicho, pero yo siempre me voy, me voy, me voy, me Ujú, voy. ujú. Y ella me dijo, bueno, ¿ya hablaste con el padre Luis? Sí. Bueno, y ya, entonces, con la generación ya goodbye y pues ya después todos eran, ay, que qué guardadito te lo tenías. Y yo dije, es que la decisión nunca es fácil, Claro, porque es una respuesta a Dios más que a los hombres. claro.
Entonces ya me quedo al postulantado y en ese tiempo del postulantado yo recuerdo que fue de julio a octubre. El padre Luis, bueno, ya de por sí antes nos había comentado que quería hacer un documental para presentar a la comunidad, porque por lo que decíamos de la desconfianza de Sí, quiénes son los servidores de la palabra, y algo había comentado que vamos a hacer un documental para que ustedes lo lleven a las parroquias, los padres sepan quiénes somos y ya. Bueno, y un día me manda a llamar el padre Luis y ya me dice, oye, vamos a hacer el documental y ya le dije a la madre que vas a salir tú y otras hermanas y ahí te van a decir los padres lo que vas a hacer, el padre Javier, el padre Juanjo, el padre Sergio, el padre Raúl, hay que te digan. Y yo, bueno. Y ya medio que me dijeron, no, que mira que tú que vamos a hacer a una misionera y un misionero. Entonces va a ser el padre Javier y tú, que Dioselina. Yo sabía que Dioselina había sido una hermana que había fallecido años atrás, yo no la conocí. Entonces ve con el padre Luis que te diga quién era Dioselina y ya. Y el padre me dijo, sí, Dioselina era muy alegre, ya se enfermó, 2 cosas me dijo, lee la revista Inquietud ahí Nueva está su y ahí testimonio. está su Ujú. testimonio y ya tú más o menos vas a hacer pues tú te vas a llamar Dioselina y vamos a hacer un documental. Sí. Pues yo como entendí que era un documental, pues que me digan qué voy a hacer. Sí, claro. Y cada vez que grabábamos y yo no le entendía ni pie ni cabeza porque como que igual no tenían como un Un libreto, guión. como que yo creo que, oye, hay que hacer esto y también le metemos lo otro y ya de repente me decían, ¿no? Vamos a ir a grabar a tal lado, nos vamos para esto, porque ya en ese tiempo, no, la película fue un año después, Ujú. cuando yo entré al noviciado, ya había salido, iba en la etapa del noviciado para profesar en el 95 fue que se hizo la Ujú, ujú. película, porque yo recuerdo que en agosto del 95 yo entré a estudiar la teología, ya con los Mm, hermanos en el seminario, ujú. y en ese tiempo, yo creo que un mes antes, en septiembre, se empezó a grabar. De tal manera que a mí me decían, después de clase nos vamos a ir a grabar aquí a un hospital y que tú te vas a estar muriendo. Sí. Y pues creo que grabamos primero la muerte, o sea, Sí, eran sí, escenas sí, sueltas, ¿no? Entonces yo no claro. entendía qué. Y yo decía, pero oye, ¿y esto cómo va a ser? Ya después lo vas a ver editado. Bueno, está bien. Ujú. Entonces yo realmente entendía que era No presentar la conocía la historia. experiencia, pero Ok. no entendía bien de qué se iba a La tratar. historia. Y por eso incluso cuando es la grabación de la profesión religiosa, es mi profesión Ok, original. ok. Ujú, Y pues yo, como grababan siempre los eventos, pues yo ujú. pensé que estaban grabando parte del evento. Y ya se hizo realmente en el mes de septiembre, mediados de septiembre, octubre, y a final de noviembre Noviembre. se terminó. Entonces ya la editaron y en diciembre la estábamos viendo. Yo cuando la vi dije, ¿de esto se trataba? Sí, sí. Pero obviamente entonces había algo de usted en la película. O sea, sí era el personaje de Dioselina, pero al mismo tiempo era su experiencia, ¿no? Sí, S- yo siempre les digo porque me Pero dicen, sí conocía a Padre Juanjo y Padre Javier antes o no, porque son del eh, mismo lugar. en Celaya yo no los No, conocí. nada, nunca. Al padre Juan José lo había conocido porque cuando yo vine al primer vocacional, él vino. Después Ujú, vino a varios. Entonces yo ya estaba en la casa y siempre me decía, ay, Lupita, yo soy de Celaya. Y ya fue cuando nos conocimos. Y con el padre Javier, él estaba estudiando, pues me imagino que empezaba la filosofía, pero él estaba haciendo unos cursos aparte. ya, Y yo a él lo recuerdo un poco de cepa y después ya como que entró al novicio. Yo creo que era novicio. novicio. Ujú. Entonces, pues sí, siempre no había una gran confianza, pero sí sabíamos que éramos de Celaya y ellos eran muy amigos de la familia Jaramillo. Sí, sí, sí. Entonces, pues como que era el vínculo, que, a ti te dio los cursos Ramón. Y luego estaba su hermano el Cuate, que estaba aquí también de misionero, y su otro hermano Ujú, también, ujú. Felipe, también estaba aquí. Armando y Felipe eran los hermanos de, de Javier, Ramón. Ramón, Ramón. Ramón me dio los cursos y sus hermanos eran Armando y Felipe. Ok, Y ellos 2 eran cepas. ya. De hecho, él fue el que me trajo después, ya de regreso a la casa. Ujú. Entonces, pues por ellos sabía, y como tocaban Sí, sí, todos sí. ellos, entonces hacían el grupo y hacían ambiente y era como que yo no cantaba, ¿verdad? Siempre me mandaban a la silla porque canto muy feo. Entonces, pues ya ahí fue que se hizo la película, Pero en la película canta, ¿no? pues más o menos. Ah, pues sí. No, era playback. Sí, porque recuerdo que había que hacer algunas Sí, sí, escenas y sí. demás, y ya el padre Sergio me dijo, un canto que te sepas y que puedas cantar.
Y bueno, pues ya ahí ese lo hicimos con el grupo de Claret, Ajá, que claro. se les pidió el permiso para tomar este canto de Si no soy capaz, y Ajá, ya lo hicimos ahí. Pero en realidad, más que querer hacer una película, era un documental ya. para presentar la comunidad. Entonces yo siempre digo, la película es verdadera, pero no es real tal cual. Ujú, ujú. Verdadera porque expresa lo que realmente somos, Sí, sí, sí. jóvenes misioneros tocados por la palabra de Dios, y que un joven puede llamar a otro joven para que haya esta respuesta también a Ujú, Dios, pero y porque realmente Dioselina murió y sus claro. restos están ahí en el panteón, perdón, de Campo Misión. Y ellos sí se conocían con el padre Ujú, Javier, o sea, ujú. ella sí era más amiga del Amiga padre de él. Javier, Ujú. pero yo a ellos pues los conocí más bien en la casa, al Sí, padre sí, sí. Juanjo y todo, ¿no? Entonces, pero ellos sí tuvieron una relación de amistad con ella, pero esa confianza, así como se muestra, más bien fue con otra cepa de Ya, Celaya. ya entiendo. Ujú. Sí, porque Entonces, ahí ajá, entrelazaron ajá. historias, dirían por ahí. Pero bueno, al final de cuentas, esa experiencia, como usted dice, porque imagínese, sin un libreto, sin un guión, con todos los requerimientos que hoy se necesitarían para hacer una película así, creo que en su tiempo fue un hit. Le digo, yo la vi quizá 10 años después del estreno, porque me estaba diciendo 94, 95, yo entro en el 94, entonces digo, 10 años después, pues para mí era así como que, wow, o sea, la superproducción de Hollywood, ¿no? Entonces, sí, y marca, ¿no? Yo creo que, y quienes no la han visto, la pueden encontrar en YouTube, ahí está la Ujú. película, y pueden saber de qué se trata esto, No se pero la pierdan, no se la pierdan, o vale si no, la pena. después la vamos a retransmitir aquí en nuestro canal, ¿verdad? Pero Sí. la película ¿Qué debo hacer? Ha marcado la vida de muchos de los que estamos aquí, porque justamente es la experiencia de jóvenes que están en la formación. Tenemos otras producciones, porque después yo la vi ahí en Dichosos los Pobres de Espíritu, después la vi en el documental, bueno, no era documental, también era una película de Ajá. reto joven. Creo que eso la hizo cuando ya usted estaba estudiando en Sagradas Escrituras, pero bueno, yo la recuerdo, eso yo ya lo supe después, ¿verdad? Sí, Pero al principio, pues otros era, intentos. sí, al principio fue esta película, pues que Mm, marca la vida de sí, muchos de nosotros, ¿no? Y pues la pasión con la que se le ponía, porque aunque es muy natural, pues, yo creo la personalidad del padre Juanjo, así como lo vemos en la película, así así es, es, así así es. es, así es. Y el padre Javier igual. Entonces yo creo, sin temor a equivocarme y con todo respeto, que así también es usted, ¿no? Así como la vemos ahí, así es usted, alegre, jovial, siempre entusiasta. Porque cuando los motiva ahí en una escena de la película, ándale, vamos al retiro a México, y llegan en una sala, están viendo la televisión, algo recuerdo, ¿verdad? Entonces, yo la escuché a usted en ese primer tema que le digo, yo parecía que estaba reviviendo la escena de ese momento en la película, ¿no? Y Sí. pues el drama que le ponen al final cuando se muere Dioselina, uno le saca la lágrima, no, no, que no se muera, por favor. Pero muy, muy bonito, madre, y gracias también por pues esa manera de compartirnos a Dios y de la experiencia, ¿no? Sí, yo creo que siempre uno lee en los libros de espiritualidad que dice que cuando una comunidad nace, siempre va a presentar la espontaneidad y la frescura de lo que se tiene y lo que se cree. Ujú, Y yo así lo considero, porque le digo que aunque yo no entendía exactamente, pero era, o sea, vamos a hacer esta escena y vamos a tratar de expresar esto. Y realmente yo puedo decir que si bien yo no había tenido tanta relación con ellos, aunque sí la teníamos un poco, porque en ese tiempo, pues el padre Javier y el padre Juanjo estaban ya en el seminario. ya. Entonces, pues ahí nos veíamos, compartíamos clase en el mismo salón y bueno, el padre Javier, ¿verdad? De Feliz Gloria, pues siempre muy alegre, siempre riéndose de mí, ¿verdad? Y haciéndome bullying, Echando pero bien, o sea, en un sentido muy sano. Entonces, ya había carrilla en ese sí, tiempo. sí, ya había confianza y todo, y yo creo que sus personalidades, pues, sobre todo, siempre como que encajaban, y siempre recuerdo que cuando íbamos a ir a grabar, no sé qué, de campo a Chicolapan, vamos a rezar el rosario, ya rezábamos todos el rosario, hermanas y hermanos, ¿no? Y ya después, pues, ya algo, ¿no? Que si comíamos o lo que fuera, pero siempre era como un ambiente muy bonito de hermanos. Yo nunca Ujú, sentí como que: "Ay, ustedes por acá y nosotros", no, no, o sea, nos cuidábamos, nos queríamos, puedo decirlo así, ya no, pues que llegamos y ya llegamos con el padre. ¿Y qué hicieron hoy? No, que grabamos, que así, que asado, que a ver, ya le pasaban ahí ujú. medio algo, ya, está bien, y ya. O sea, pero siempre un ambiente muy familiar
Y yo creo que eso fue algo muy bonito y una experiencia bonita en la película. No hace mucho, hay un CEPA ahí en la Residencia San Pablo, que tiene apenas 1 año de emisión, y me dice: "Madre, yo soy de Celaya igual que usted". Le digo: "Ah, pues está chiquito, creo que tiene 17 años". Y le digo: "Ay, mira, estamos en el mismo lugar, parece de Tamayo". "¿Sí?". Sí, sí, sí. Y dice: "Oiga, es que yo vi la película, todavía se parece usted", le digo. Y le digo: "Sí", Ay, le digo: gracias. "Hace muchos años y muchos kilos atrás", le digo, pero me llamó la atención porque de verdad, o sea, creo que siempre lo hicimos con un espíritu de servicio y realmente querer transmitir lo que éramos. Claro, Entonces, sí, hasta el día de hoy a mí eso me ha llamado la atención porque digo, yo creo que nunca fue como la intención de que, ay, vamos a triunfar o cosas por el estilo, no. Un servicio y el servicio siempre habla de Dios, ¿no? Entonces, cuando este joven me decía: "Madre, pero está usted igual", yo dije: "¿Qué te tomas?". Claro que no, le digo, ¿de hace cuántos años? Imagínese, del 95, ujú. o sea, estamos 28 hablando años, 28 27 años. años, Pues ujú. ya llovió y se secó, Mm. dicen por ahí, ¿verdad? Con este calor más. Entonces, pero pues bendito sea Dios, ¿no? Que creo que el fin fue ese, dar a conocer la comunidad y creo que, pues hasta cierto punto, por la gracia de Dios, esto fue posible. Y otras de las iniciativas, no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle sobre los eventos masivos. Han ido evolucionando, en su momento fueron Sí, 10,000 jóvenes, después la Plaza de Toros, ya le tocó a usted la Plaza de Toros, sí. obviamente, y después el salto a los 100,000 jóvenes, madre, ¿cómo recibe la comunidad la noticia o la inspiración? El padre Luis nos cuenta, ¿verdad? Lo que hemos escuchado muchos de nosotros, porque muchos ya somos de los 100,000 para acá, o sea, antes no sabíamos, Nos pero dieron los pasos. no vimos los pasos, exacto, pero entendemos que el padre entraba al Santísimo, sacaba su libretita, una libretita que todavía muchos de, por lo menos nuestras generaciones, vimos que sacaba y anotaba y decía, fui a la oración y el Señor me dijo esto y vamos a hacerlo, vamos a llevarlo adelante. A veces para Sí. muchos quien nos escucha podría decir, es muy fantasioso, es muy ilusorio. Sin embargo, la realidad para quienes hemos crecido aquí, pues ha impactado mucho nuestra vida y tanto que nos ha comprometido. Pero bueno, al final es cómo lo vivían ustedes así de primera mano. Yo creo, padre, que la fuerza, ¿verdad? O el origen de todas esas iniciativas, yo pensaría 3. Una, o sea, su relación del padre con Dios, porque siempre a los pies del Santísimo. 2, siempre decía, leyendo la palabra de Dios, o Ujú, sea, la palabra de Dios ha sido la fuente de inspiración. Y 3, viendo la necesidad que hay. mm, El padre es una persona que sabe leer los signos de los tiempos y que apuesta por el joven porque sabe que en el joven está el presente y el futuro de una familia, de una sociedad y de nuestro país y de nuestros mundos, ¿no? exacto. De nuestros países distintos. Entonces, creo que esas tres cosas son fundamentales para el padre. Y yo recuerdo cuando el primer retiro de los 10,000, yo le decía, estaba de misión en Mérida. Ujú, Yo me fui a Mérida en enero y en ese retiro cepa que yo me iba a Mérida, el padre nos reúne, éramos los cepas ahí en el saloncito de Campo Misión, en el en el auditorio, auditorio. seríamos unos 100 cepas. Y yo recuerdo que el padre, sí teníamos grupos de jóvenes y todo, ¿no? Pero no era como un trabajo así dedicado, era general y jóvenes. Y el padre dice: "Yo estoy muy preocupado porque los jóvenes de hoy necesitan evangelización, la. Y he pensado que por qué no hacemos un retiro para la Pascua, hacer en el trío pascual, que jóvenes vengan a vivir un encuentro. ¿Cómo ven?". Y todos lo sepas, Sí. ¡sí! ¿Cuántos? A ver, ¿para cuántos? O sea, como que no habíamos hecho como retiros de Sí, jóvenes. sí, sí, Y ya recuerdo que dijo: "¿Cuántos? A ver". "No, pues que 1000", ¿no? Dijimos, a nivel nacional, porque claro. estábamos sepa de todo el México. 1000, padre. No, son muy pocos. A ver, más, ¿quién da más? Y empezamos, no, no, pues que Sí, 2000. Yo creo ujú, que lo más que dimos 3000. ajá. No, que 3000 y así como que todo. ¡Ay, 3000! ¿De dónde vamos a sacar 3000 jóvenes, no? Y el padre que nos dice, yo lo pensé para 5000, Ujú, pero viendo que ustedes, que afá, que ujú. pero bueno, ¿cómo ven? Para 5000, pero para que, no, sí, padre, que sí que 5000, pero para que nos lleguen 5000 hay que apostarle el doble, 10,000 y todos. ¿10,000? Ajá. Y dice: "Sí, pero no nos van a llegar 10,000, Que nos van a los llegar 5,000. 5,000, 4,000, pero bueno, ¿cómo ven?". Sí, 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 sí. Y todos, ¿verdad? Yo siempre digo, cómo el padre tiene ese deseo de llegar a muchos.
Y entonces todos nos fuimos, sí, 5,000, pero hay que decir que 10,000. Ujú, ujú. Yo me voy a Yucatán, voy llegando, yo dije, sí, que un camión, que 10,000. Y empezamos a hacer visiteo. Y yo recuerdo que, oiga, mira, es que te invitamos a un retiro de 10,000 jóvenes a México. Pues estoy hablando del 92, y Ujú. el temblor había sido en el 85. 85, había buena memoria y la gente tenía miedo de venir a México. Claro. No había tantos aviones ni tantos camiones. Nosotros para nuestra llegada a Mérida hicimos 25 horas Sí, y el sí. camión se descompuso, etcétera. Entonces la gente era, ¿qué? ¿A México? Mis hijos, estás loca. Ujú, ujú. Y así como que no, pero nosotros, no, sí, que 10,000 y pues juntamos un Ujú. camión y 20 personas que ya no nos dio para el segundo camión, pero traer un camión de Mérida, o sea, era la locura. Sí. Pero lo logramos. Entonces yo recuerdo que llegamos Viernes Santo aquí, llegamos en la madrugada ahí por la puerta de la explanada. Una hermana le dio ¿cómo se llama? Algo parecido a sarampión, pero otra que da. ¿Viruela? No, la otra. Bueno, Ah, otra cosa que también ajá, es parecida. Este, ay, ¿sabe cómo se llama esa ajá. otra? Quien sepa y nos lo deje en los comentarios, por favor, para varicela, Varicela. varicela. Ajá, sí. Le da varicela. Ajá. Y entonces, estando ya aquí, nos dice una ser, no, que me la voy a llevar a mi casa porque ella tiene que estar aislada y ella no se quería. Y nosotros, ay, pero llórala Sí, sí, allá. sí, sí, Y nos sí. fuimos a quedar al retiro CEPA, se la llevaron. Y entonces, para mí fue impresionante ver el retiro de los 10,000 padres de familia. Se recuerdo 10,000 así jóvenes. 10,000. Sí. 10,000 jóvenes, recuerdo así la explanada, ¿verdad? Que no podía uno ni caminar. Entonces Cuan- llegaron más de 5,000. Llegaron 13,000. 13,000 13,000 son los que pudieron, los que entrar. llegaron y solamente pudieron entrar 11,000, Ok. porque el padre decía, no nos alcanzan los alimentos. Yo recuerdo que el padre lo dijo ahí al templete de Ujú, de ujú. la cruz. Nos duele mucho que en un Viernes Santo tenemos que rechazar a 2,000 jóvenes, porque ya los alimentos y el agua y el espacio no son suficientes. Ujú. Y entonces, él siempre lo ha dicho que fue uno de los Sí, días sí, más sí. tristes para él, ¿no? Porque pues rechazar a los jóvenes y todos así, pero yo me acuerdo de cuando se formaban para darles ¿verdad? El choco, El el, cho- Nesquik. el quick y los colchones, y era un polvaderón, y bueno, pero era una emoción. Claro. Y yo ahora que volví a ver las escenas que mandaron, yo dije, ay, qué bonito retiro. Ujú. Porque nosotros, después de esos 3 días de bendición, acabamos de encontrarnos con los padres de la comunidad de Escolapios, que pertenece Ujú, al padre ujú. Chinchachoma y que está en proceso Sí, de de beatificación. beatificación. Y yo dije, mira, y este hombre andaba ya con nosotros Ujú. echándole ganas. Y ya, o sea, después En el de... polvadero, En en el la polvadero. Palmadero. Ay, no, nos fuimos a la basílica ese día, el domingo por la mañana que salimos y todos, cuic, 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 que era la porra, todos los Sí, 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 camiones sí, de la sí. diarrea que dio, pues claro, leche con la insolación, Claro, no, claro. hombre. Entonces fue increíble esa experiencia realmente, pero creo que esa experiencia marcó para nosotros el decir, se puede y los jóvenes quieren. Porque yo, por ejemplo, recuerdo que esa joven al final era que se quede y que se vaya en avión, ya que se recupere, y la familia no, que se venga. Ujú, Y todos, ujú. no la llevamos. Bueno, a todo el camión le dio después viruela y Sí, fue muy claro. bonito porque, o sea, ellos allá Bien contagiados, pero bien bien contagiados, bonito. pero bien, porque se iban visitando. Entonces, Ok. ahora está enfermo fulano, y hicieron una gran amistad y años después siempre decían, ¿te acuerdas? Entonces yo digo, mira cómo hasta en esas cosas son experiencias bellas. Entonces de ahí yo recuerdo que el padre dijo, bueno, no, 3 días es mucho. Después vinieron las famosas veladas Ujú. de 30,000 jóvenes, que empezaba el sábado por la tarde con el concurso de la canción misionera, Sí, sí, que eran sí. cantos tan bonitos Sí, que sí, se sí. componían. Y así fue, ¿verdad? Por lo menos lo recuerdo que habrán sido 3 años. Y después de ahí fue cuando ya el último que llegaron casi 35,000 jóvenes, no cabían tampoco. Y el padre dijo, ¿por qué no nos vamos a la plaza? Ujú. Vámonos a la plaza, ahí caben 50,000 y que van a estar mejor y todo. Sí. Y así, o sea, y el padre dijo, cada uno propónganse traer a A uno uno más más. para el Ujú. próximo año. Digo, fácil, uno. Ujú, ujú. Pero claro, los que éramos, y la plaza se llenó, Sí, sí, sí. definitivamente. Y ya después de ahí, ¿verdad? Que se hizo por 2 años más, fue cuando ya estaba llenísima la plaza y el padre volvió a proponer uno Uno más más. Ujú. y seríamos 100,000. Y yo recuerdo, ¿verdad? En el 2000
A mí me tocó hacer mis votos perpetuos y, estaba empezando a estudiar la licenciatura en Sagradas Ujú, Escrituras en la Pontificia y, y yo me acuerdo, ¿verdad? Pues porque todo era para Tlalpan. claro, De verdad yo digo, ¿cómo Dios hizo algo tan grande? O sea, con tan pocos que éramos, pero bien convencidos. claro. Y con ese deseo, uno más, uno más. Entonces recuerdo así jóvenes, ¿no? Que de San Juan del Río trajeron 25 camiones. En ese Uy, año, no, ajá, yo estaba, bueno, no, porque ahí empecé a estudiar en el 2000, pero en la Pascua yo estaba de misión de Progreso Yucatán. Ay, ah. curiosamente, ¿Y ya cuando como fueron religiosa? como Ujú, religiosa me mandaron, terminé la escuela en el 99 y nos mandaron un año a la misión antes de entrar a okey, la pontificia, entonces yo estaba nuevamente en Progreso Yucatán. Ay, no okey. lo había relacionado. Y de ahí era traer los jóvenes, igual hicimos visiteo y todo, y me acuerdo que trajimos de allá 24 camiones Mm, de a nivel Yucatán, sí, con a los mí me cepas y todo a nos mí me tocó organizamos. trabajar ya para los retiros, pero 2004, 2005, sobre todo ya el último, pues Ujú. 2005, pero en el 2004 lo recuerdo muy bien porque estaba de misión en Chiapas. Entonces, ahí en Chiapas nosotros traíamos 5 camiones de mi parroquia y decíamos: "Guau, 5 camiones es muchísimo". Sí. Entonces, llegamos al estacionamiento del Azteca y me encontré con una hermana de mi generación y estaba en crisis. Digo: "¿Pero por qué estás en crisis?". Dice: "Es que solamente pude traer 45 camiones". Y yo dije: "Ay, cállate, no me humilles". Yo traje 5 y me siento, guau, siento que traje muchísimo, porque recuerdo que Pues la mi misión distancia. ajá, la distancia y aparte todo lo que invertimos para traer 5 camiones. Y sale con ella que tiene Que 45 5. y estaba en crisis, que porque se sentía una mediocre, que no podía traer a más jóvenes y demás. Pero creo que era como usted dice, o sea, la convicción de decir: "Queremos que muchos hagan la experiencia". Y obviamente ya en la cancha, ver cómo se llenaba el Azteca, Sí. era impactante esa experiencia, ¿no? Sí, sí, yo me acuerdo que fue algo de verdad de grande. En el 2001 ya estaba yo en la residencia. Me acuerdo mucho que entramos en la En la plancha plancha. y cuando yo vi así dije: "Dios mío, y todos son Ajá. servidores de Sí, la sí, 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 palabra". sí. O sea, sí, realmente cuando uno lo recuerda, o sea, es una cosa que es imposible de describir. Recuerdo que me tocó cuando entró el Santísimo y todos El empezaron: silencio. "Jesús, Ah, sí, sí, sí. Jesús", y así. Y yo me acuerdo que después, pues, teníamos que estar saliendo por cosas y demás, y dijeron los guardias: "Ya, díganles que ya no los hagan brincar, van a tirar el Les estadio". Y yo dije: "Bueno, pero el estadio tiene que ser construido para esto". Y después, de hecho, dijeron que ya no ajá, se sí, hiciera sí, el era "Te esa Jesús", porque ajá. entonces sí se Es que iba. vibraba, vibraba, sí se sentía uno Nos como hicieron que sí, que ya, por favor, ya no, bueno. Y entonces, pero sí recuerdo así, yo decía: "Bueno, pero mira los CERs bien moviditos, los cepas", y era caminar todo el estadio por u rampas para llevar pero la las comunión, la librerías, librería. ajá, las playeras y todo. Ujú. Sí, y ver, o sea, ver cómo los jóvenes se metían en el retiro, en la predicación, en los momentos donde se llevaba el crucifijo con el momento Penitencial. penitencial, pero de verdad era así, ver a los jóvenes llorando, y yo decía: "Dios mío", pero donde quiera que tú volteabas era así como que, ay, o sea, realmente el estadio se convertía en un templo, Ujú, ujú. templo de Exacto. oración, de reflexión y claro, pues también de De garabaldía, diversión. de alegría, exacto. Ujú. Sí, sí, fue algo muy grande y bueno, lo muy maravilloso es que hoy uno de repente vas a algunos lugares y, sí, sí, yo los Del conozco, es que Azteca. yo iba al Azteca. Ujú, Yo ujú. ahorita que estoy en la residencia, me encuentro con varias personas, pues claro, ya casadas y demás. Ay, hermana, cuando hacían yo iba con mi novia, con la que ahora Ajá, es mi sí, sí, esposa, y sí, yo, sí. ay, ¿a poco? ¿Y a cuál más? O sea, digo, no iba todo mundo, claro que no, pero sí realmente Dios nos permitió, ¿verdad? Yo creo que para que muchos jóvenes pudieran hacer esta experiencia para su vida personal, independientemente si hicieron su experiencia o no Claro, misionera. claro. Tanto que de ahí se hizo después el retiro para 1000 jóvenes, el vocacional, Sí, de hecho. y Y se varias quedó. veces, porque yo en uno de esos de 1000 jóvenes, yo vine y Y se llegaba, quedó. sí, ¿Cuántos eran en su en mi generación generación total? éramos 60 hombres y como 80 Esos. mujeres. Y ya le digo que todavía me tocó dividir la división. Entonces, una primera parte se fueron a campo y otros nos quedamos aquí y después cambiamos. Ajá, Unos se fueron a hacer, intercambiamos porque cambiaron. estaban las generaciones todavía en ese tiempo Ajá. así. Y pues sí, sí era como muchos, o sea, éramos muchísimos.
Me recuerdo todavía, seguramente están por ahí los trastes donde nos daban la comida que con Con separaciones, divisiones. divisiones y tapadas, y ahí en el jardín donde puedas, y Ajá. pasaba uno a recoger su platito, y ahí, y pues éramos muchos los que veníamos al vocacional después del Azteca, ¿no? Sí. Y era así, y la frase era, ¿te vas a quedar? ¿Te vas a quedar? Y te vas a quedar, y todo el mundo, Todo el mundo se ajá, quería se quedar. quería quedar, ¿no? Y era una experiencia pues también muy rica, madre. Y Sí, bueno, sí, pues sí. para ir cerrando, madre, no quisiera despedirnos sin que nos cuente algo, alguna experiencia ya como superiora general, cómo fue su elección, se le esperaba, no se le esperaba. Yo creo que esas cosas no se esperan, ¿verdad? Pero no quisiera dejar de preguntarle. Ya lo veía venir en algún momento. ¿Dónde estaba usted? ¿Cómo fue llamada? Entiendo, usted es especialista en Sagradas Escrituras. De hecho, no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contarle, y como les gusta el chisme, la madre Lupita ahorita está trabajando en la traducción y edición de la nueva Biblia misionera, pues obviamente su especialidad, pero más que eso, madre, su experiencia como superiora general. Bueno, pues yo creo que al final uno lo que siempre quiere es servir, ¿no? Eso es lo más importante. Cuando yo termino la escuela en la Pontificia en el 2003, nos mandaron a la madre Coco y a mí, que éramos las que estábamos estudiando, yo con las hermanas junioras y ella con las hermanas postulantes, Ujú, aquí a Chicoloapan precisamente. Aquí estuvimos un año y después de ese año nos cambiaron a Campo Misión. Ahí ujú. continué yo con el juniorado. Estuve Usted era superior aquí cuando yo llegué. Ujú, pues yo creo que fue en ese Sí, en ese tiempo, tiempo. en el 2003, 2003, 2004, exacto. más o menos. Estuvimos aquí con las hermanas, eran 6 hermanas junioras, recuerdo, ¿verdad? Y yo dije: "Bueno, pues con estas 6". Ujú. Y, bueno, en ese tiempo no se tenía la prepa, se empezó a dar la prepa, bueno, solo Dios sabe cómo, ¿verdad? Pero, se inició ahí, ¿verdad? A darle la prepa interna, y luego ya buscamos unas escuelas para que pudieran empezar a estudiar la prepa quienes no la tenían y empezar a dar las clases ya como un poco más estructural en la cuestión de teología. Y nos cambiaron a campo para que, estando ahí el seminario, los padres pudieran darle clase a las junioras y nosotras A pudiéramos los darle clase a hermanos. los hermanos. Ujú. Entonces, pues ahí nos tocó también como apoyar en el seminario. Y ahí estuve 4 años en el juniorado. Ok. En ese tiempo, bueno, pues estaba con ellas, daba clase a las junioras, a teología para laicos, en el seminario. Después el seminario se fue un año a Tlalpan y luego Exacto. ya se vino por acá. Todavía a Tlalpan fui, yo creo que un semestre Ok. a dar clases. Este, Ya era novicio cuando se hizo el cambio a Tlalpan. a Tlalpan. Ujú. Pues fue en ese En ese tiempo, tiempo. en Ok. ese tiempo fui todavía un semestre. Y bueno, pues lleva a ser el capítulo, siempre me salen cosas raras, ¿verdad? Yo recuerdo que en el 2001 tuvimos nuestro capítulo general, el segundo capítulo general, y entonces yo estaba estudiando, estaba con el proyecto Unicepa de esos Ujú, tiempos ujú. y daba clase en teología y estábamos haciendo los comentarios de la Biblia. Ya. Y, y yo creo que le dije a la madre Flo, que era nuestra superiora: "Es mucho, Florecita, quítame algo porque yo tengo que hacer esto y esto". Y dijo: "No, sí, Lupita, no, que sí, que mira que vamos a poner otra superiora". Bueno, y salimos para participar en el capítulo. Ok. Entonces, en ese capítulo, quedé yo como consejera, Ujú. y yo dije: "No me vuelvo a quejar". Porque uno se queja y Dios De te da más, más. Y yo dije: ajá. "Bueno, pues ya ni modo". Entonces, estuve en el consejo en el 2001 al 2007. Ujú. Y ya cuando en el 2007 fue el capítulo, no, pues yo estaba en la luna, porque decía: "No, que fulana, que mangana, que yo pienso que así". Y yo creo, ¿verdad? Pues es que nadie me dice otra cosa, que todos pensábamos lo mismo, Ujú. fulana, sutana, etcétera. Y yo recuerdo que yo entré muy tranquila cuando ya es la elección de la superiora, porque, pues, a mí Ujú, nadie ujú, me dijo: "Oye, ¿tú qué ujú. opinas?". Nadie, y yo, pues, menos. Sí, Y claro. tampoco era mi aspiración Mm. para nada, porque al estar en el consejo, yo decía: "No, esto de ser superiora tiene muchos problemas, mejor así le dejamos". Y sirve que ya no estoy en el consejo, ya estoy Ajá, más ajá. tranquila, más feliz y demás. Me dedico más de lleno a la enseñanza. Que bueno, ¿verdad? Que yo nunca quise ser monjita ni maestra, Ujú. porque no me gustaba dar clases, Y mire. y el Señor me puso a dar clases. Entonces, siempre lo que no me gusta es lo que el Señor me pide. Ajá. Entonces, y ya recuerdo que entramos a la elección, obvio, ¿verdad?
Y yo solo voy a mencionar una parte porque hay cosas que no se pueden decir. Ujú, sí, sí, sí. Pero yo solo recuerdo que cuando están haciendo el conteo y escuchaba mi nombre, mi nombre, mi nombre, yo dije, ¿cómo serán de malas mis hermanas? Y solamente yo sentía que era así como una losa que caía, caía, Ujú, caía, ujú. caía. Y, y alguien, ya al final, ¿verdad? Pues ya el padre en ese tiempo fue el vicario de la vida consagrada de ahí de Cuautitlán y ya pues te preguntan si Claro. aceptas. Y pues ya, o sea, yo de verdad lo dije así, creo, ¿verdad? Si Dios y la comunidad me lo piden, pues acepto, Ujú, porque yo que quiera, no. ujú. Y alguien me decía, ¿pero qué sentiste en ese momento? Le dije, te digo lo que sentí. Sentí que una enorme cruz caía sobre mis hombros. Ujú, Yo no entendía exactamente qué, ni por qué, ni nada, pero solo sentí eso. Dije, entonces, pero no como algo, ¿cómo decir? Ay, qué desgracia, ¿verdad? No, pero como que, Dios mío, este es superior a uno, ¿no? Y ujú. ya solo recuerdo que de ahí salimos a la capilla y pues entré a la capilla y solo recuerdo que había todas las hermanas y yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué está Ujú, pasando ujú, aquí? ujú. Su profesión de fe. Ajá, ya hicimos la profesión de fe y ya cantaron el Te Deum y ya todo mucha alegría, ¿no? Pero yo no entendía nada todavía, así como que, ay, Dios mío, no entiendo ¿Y sus todo esto. emociones, madre? La veo ahora emocionarse, pero ¿cómo eran sus emociones en ese momento? Pues es que eran muy, ¿cómo decir? Pues había un revolú, ¿no? O sea, como Ujú, el decir, em, encontrarse con la vocación es como algo muy misterioso, muy incomprensible, pero muy grandioso. ujú, Y creo que ese momento fue así. O sea, fue como el decir, esto es demasiado para ti. ujú, O sea, no que no vas a poder o vas a poder, sino es demasiado. Y yo lo único que decía es, bueno, Señor, pues si tú lo quieres, pues yo quiero hacer tu voluntad. Pero yo tenía en ese tiempo, fue en el 2007, yo tenía 35 años. joven. Entonces, así como que yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Ujú, muy joven. Entonces era, o sea, sí alegría, pero más bien era como el sentir que era algo demasiado fuerte Ujú, para uno, ujú. ¿no? Y yo decía, bueno, yo veo a la madre Flor y Gracias. no es que venía preparada, pero es que hace mucho calor. Sí, madre. Entonces, decía eso, ¿no? O sea, es algo, pues es algo Ujú, muy grande en cuanto que uno no se siente capaz de llevar adelante una misión tan fuerte. Y yo veía al padre Luis y yo decía, uy, no, pues, o sea, ¿cuándo uno va a alcanzarle el paso al padre? Yo veía a la madre Flor, pero pues la verdad yo siempre decía, no, pero la madre Flor ya tiene más años, ya tiene más experiencia, ella llegó antes, yo no. Y bueno, ¿verdad? Pues ya al final fue decir, bueno, si tú lo quieres, Señor, pues vamos a echarle ganas. Y después vino a mí una gran paz porque dije, bueno, ni yo lo quería, ni lo esperaba, ni lo pedí, ni me imaginé. ujú, Entonces, vino porque tú lo quisiste. Entonces, la obra es tuya. Segundo, la comunidad tiene confianza, entonces, pues vamos a ujú, tratar de responder a esa confianza. Tres, yo decía, está el padre Luis, que es el fundador, y al final, él va a ser fundador toda la vida. Yo voy a ser superior a 6 años si Dios ujú. me presta vida, ¿no? Porque Y fueron 12. yo creí que me iba a morir antes. Siempre decía, si vivo, y las hermanas me decían, ay, madre, ¿por qué usted piensa que se va a morir? Digo, pues yo como que siempre pienso, siempre creo que me voy a morir, pero Ujú. pues no sé cuándo. y y aparte yo decía, bueno, ya están las hermanas del consejo, entonces no es que uno va a hacer o a deshacer, ¿verdad? Como cree uno, no, no. Siempre creo que esos son como fundamentos para sostener un servicio, Ujú, que es la obra de Dios. Y cuando a veces había momentos difíciles, siempre decía, Señor, tú me metiste en esa, pues ahora tú me sacas o ujú, ahora tú nos das luces, ¿no? Para entender cómo. Y creo que también algo muy grande fue que siempre las hermanas me decían, madre, rezamos por usted, madre, rezamos por usted, madre, rezamos. Yo decía, ay, Señor, tú tienes que escuchar a las hermanas, porque si no, ¿yo qué hago? Y por otro lado, siempre yo decía, yo me puedo equivocar, pero que se equivoque el padre, que se equivoque el consejo, pues yo creo que eso es más difícil, ¿no?
Entonces ya de ahí yo dije, bueno, voy a tratar de ser dócil, a escuchar, Ujú. a prestar atención y bueno, Dios nos ilumine para caminar. Y siempre he creído eso, ¿no? Porque también yo decía, cuando a veces había cosas que, ay, es que como que no era como tú pensabas, como tú lo proyectaste, como tú creías, yo decía, la obra es tuya, Ujú. no es mía. Pero es entender el servicio también desde tú eres hermana, más Claro. que ser superiora que das órdenes y demás, pues sé hermana, ¿no? Y si eres hermana vas a poder atender y servir a lo que Dios te pide, claro, con muchas fallas, con muchos límites, pero finalmente con ese esfuerzo. ¿Sintió el llamado de Dios una vez más ahí, madre? Claro, Ujú. sí, sí, definitivamente, porque yo dije, Señor, pues yo nunca me imaginé, yo no quería ni ser monjita y ahora tú me Ujú. pides esto, entonces, ¿qué? Y más, ¿verdad? Porque yo no le quería decir a mi mamá conocía muy bien a la Madre Flor y siempre decía: "Ay, hija, ya va a terminar la madre", pobrecita, pobrecita, dice, porque, pues, ella tiene que trabajar, tiene que viajar, tiene que no sé cuándo, ¿no? Mucho sacrificio. Ajá, y ya, entonces yo le había dicho: "Mamá, rece porque la Madre Flor ya tiene 12 años y vamos a tener una reunión que se llama capítulo", y ahí medio le expliqué. Le dije: "Rece porque por nuestra próxima superiora". "Sí, hija, voy a rezar", y ya. Y yo no le quería llamar, Ujú, porque, ¿qué ujú. le voy a decir? Pero después dije: "No se va a enterar porque no va Claro, a faltar quien le diga", y ya le llamé, y ya le esas dije noticias llegan rápido, madre. y ya entonces le digo, mamá, ¿se acuerda? Ajá, sí, hija, estoy rezando, ¿y cómo van? Y ya, ay, gracias a Dios, ya la Madre Flor descansó, que ese servicio, que ahora sí que su familia la va a poder tener más Más cerca, cerca. yo creo. No, sí, mamá. Y ahora, hija, ¿a quién le dieron ese servicio? Y yo le digo, a A mí. mí. Yo nomás dije, a mí. ¿A quién? A mí, mamá. ¿A quién? A mí, a su hija, a yo. Ay, hija, dice, pero que no te conocen, ¿por qué te pusieron a ti? Y ya dije, no, pues no cabe duda que esto es de Es Dios, de porque Dios, ajá. hasta mi mamá me conoce, ¿no? Ahí. Y ya le dije, no, pues entonces mamá, tiene usted que rezar mucho Ujú, por la ujú, comunidad. ujú. Y yo también creo la oración de mi mamá en todo mi tiempo de consagrada, pero desde luego en ese tiempo, pues claro, uno nunca externa cosas con la familia, pero siempre era yo rezo por ti, Ujú. mi primer rosario es por la comunidad, por tu servicio, por el Padre Luis. Tú sé humilde, hija, tú siempre deja que Dios actúe, tú no seas cabezona con Dios. Ujú. Ya usted sabe las Sí, mamás y yo, claro. no, sí, mamá, por eso recé por mí. Ujú. Entonces, pues bueno, gracias a Dios así transcurrieron esos 6 años, ¿verdad? Con muchas experiencias muy bonitas, ¿verdad? Yo luego digo: "Ay, si uno tuviera tiempo, ¿no?, para poder escribir todo", Ujú, porque ujú. creo que algo muy bonito, grande, ¿verdad? Para mí ha sido que esos 12 años, pues, los viví al lado del padre Luis, en las visitas, y siempre era como: "Llega papá", ¿no? Claro. Entonces ya reúne a hermanas, hermanos, proyectos comunitarios. Y algo que a mí me maravillaba mucho, pues, fue el ver también cómo Dios fue haciendo que la comunidad creciera, ¿no? En casas, en miembros, y el poder decir, bueno, tú llegas a un país y puede abrirse una casa de formación, y están los misioneros laicos, y están los ARS, y están los matrimonios, y están los aducepas, Y religiosos y y religiosas. religiosos, y religiosas, y parroquias. Entonces, siempre caminar como al paso del Ujú, padre ujú. Luis, ¿no? O sea, es algo muy grande que yo le doy gracias y que yo digo, quizás hoy sea el padre Moy como la madre Esme, no tienen esa oportunidad que yo sí tuve. Claro. Entonces, yo digo, son otros tiempos, otras experiencias, pero creo que es algo que, pues, fui muy bendecida, la verdad, Claro. porque, pues, caminar al paso del Ujú. padre, donde el padre te enseñaba por aquí, por acá, mira, y vamos rápido, y hay que estar antes, y No perder no tiempo. perder tiempo. Ya después, cuando el padre ya no podía caminar, entonces iba de Auxiliarlo. repente: "Vamos rápido, ¿por qué vas lenta?". Ya, y ay, Ujú, y el ujú. padre rápido, ¿no? Y después el otro momento donde el padre, pues, ya no caminaba, Claro. ya se cansaba. Un día me espanté mucho, me acuerdo una vez que visitamos California y teníamos no, la zona de Boston, porque teníamos que hacer cambio de vuelo y teníamos el tiempo medido y, pues, Ujú, ahí vamos. Y el padre me dice: "¿Por qué vas tan rápido?". Y yo ujú. me quedé así como, para mí fue Sí, claro. Primero era el que me aceleraba y ahora, y ¿por era: qué? "Padre, por acá, por allá". "¿Dónde, dónde?". Pues yo siempre, el Ujú, padre es el que me dice: "No, ujú. aquí dice, mire". "Ah", porque hasta que no se cercioraba. Claro, claro. "Ah, sí, vamos". Pero esa vez, y después dijo: "Ya no puedo". Y ya teníamos el vuelo y el padre Ujú, iba ujú. sudando, dijo: "No, no puedo". Y hoy, pues ahí agárrate de lo que puedas del Ujú, inglés, y ujú. ya pedí una silla, y ya llevaron al padre,
Y yo dije, Dios mío, no le voy a dar un infarto al padre, ¿yo qué voy a hacer aquí en estas zonas y demás? Y gracias a Dios llegamos bien. Y ya dice el padre, antes yo te llevaba, ¿verdad? Ahora tú me llevas a mí. Ujú. No, padre, usted me sigue llevando. Ajá, Y ajá. ya, y lo último, ¿no? Que ya fue al final de estos 12 años, pues donde ya era todo en la silla de ruedas Claro. y pues ver otros cansancios del padre, yo decía, bueno, pues ahora le toca a uno pues, salir al Ujú, quite ujú. hasta cierto punto, ¿no? Porque pues la verdad que el padre siempre, Dios le ha dado esa lucidez y ese liderazgo, ¿verdad? Innato, que Claro. conducir las cosas. Pero creo que en esa parte, el ver cómo el padre les hablaba a los retiros CERS, a los jóvenes en los retiros CEPAS, en la formación, o iba y veía yo puro monte, no, sí, mira aquí que construyan y que para acá y que para allá y que hable al ingeniero y al arquitecto, Y de una vez, no hay que esperar y tanto, ¿no? rápido, ¿no? Ujú, Y todo el mundo decía, padre, es que cuando usted está, todo se arregla. ujú. Y yo decía, aprende, Guadalupe, aprende, aprende, aprende. Entonces yo a veces me siento como en deuda, ¿no? Porque yo digo, yo viví muchas cosas con el padre Luis, al lado de él, viendo cómo crecer la Ujú, comunidad. Entonces, pues ahora le toca a uno, pues ujú. también responder de donde le toca estar Estar. ahora, ¿verdad? Y servir desde ahí, desde luego. Le pregunto, madre, para dimensionar el servicio que usted ha prestado, fueron 12 años, ¿cuántas hermanas, voy a decirlo así, ¿verdad? Estaban bajo su superioridad, es decir, bajo, usted era la superiora, ¿cuántas hermanas hay en la comunidad o había en su momento? Pues en el 2019, cuando tuvimos el quinto capítulo general, que fue ya ahora donde quedó ya la Madre Esme y el nuevo consejo, en conjunto con las novicias eran 412 hermanas, 400. entre votos perpetuos, votos temporales, los noviciados, que es hasta donde canónicamente Sí, se sí. consideran, Ujú. ¿verdad? Aunque las novicias no son propiamente miembros, pero la Santa Sede cuando pide una relación de los miembros considera hasta la etapa incluso del postulantado porque le ponen ahí aspirantes. Exacto. Pero bueno, hasta el noviciado siempre decía el padre, hasta las novicias puedes contar, ya Ujú, después de ahí ujú. no. 400. 12. Sí, lo pregunto sobre todo para dimensionar, porque uno dice, bueno, pues qué tanto puede ser dirigir un grupo, sí, de Mm. 10, 11, 12 y aún ya de 12 es difícil. El Señor Jesús tuvo sus complicaciones para dirigir a los 12 apóstoles, ¿no? Pues le salió uno que lo negó, otro que lo traicionó, los otros que seguramente eran los hijos del trueno, que discutían, tenía Que sus de todavía. complicaciones de todavía. Imagínense 400 en todo el mundo para decir que todas las misiones que hay, pues sí es el dimensionar todo eso, ¿no? Y ahora una pregunta que seguramente surge solo en la mera curiosidad. Usted ha dejado de ser superiora en este periodo, pero ¿será posible que pueda volver a ser elegida superiora, madre? Yo creo que no. Canónicamente sí es posible, ¿no? Bueno, canónicamente sí, porque en las constituciones puede haber una reelección Sí. y posteriormente no está escrito ni sí ni no, ¿verdad? Pero simplemente se dice solo se puede reelegir por una vez. Ujú, Entonces, al no estar escrito podría ser, pero yo creo que ahora estamos en tiempos de nuevas ujú, decisiones y ujú. hay muchas hermanas más. Y yo a veces pienso, ¿no? Si en ese tiempo, a mis 35 años, se pudo hacer mucho bien, digo, no sé si en un futuro lo conveniente sea una superior de 35 años. No, es que mire, este, aprendió durante 12 años al lado del padre Luis, ahora está descansando un poco en la Biblia, trabajando en y viene otro tiempo, a lo mejor para de hacer más otras cosas. exigencia. Madre, no quisiera tampoco dejar pasar la oportunidad de preguntarle y que nos comparta, y para ir cerrando esta conversación muy amena y que agradezco muchísimo. Ahora, con toda la experiencia que ha tenido, también de la mano del padre, lo que nos comenta ahorita, el ver al padre caminando, yendo, viniendo, ahora en su condición, 91 años de edad, obviamente no son fáciles de vivir con todo el trabajo que él tiene. Él dice, ya tengo 2 años clavado aquí en la silla de ruedas, pero aún así, hasta que Dios quiera, siempre dice, hasta que Dios quiera, hasta que Dios quiera, y siempre inspirando, aún en la silla de ruedas nos jala, yo que vivo ahí cerca de él, siempre está, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y ahora vamos a hacer esto, estoy preocupado en los jóvenes, vamos a hacer un nuevo retiro, en fin. Nos toca ya verlo en otra situación, pero usted, madre, ¿qué le diría al padre Luis de recoger todas estas experiencias, de recibirla en la formación, de tenerlo ahora en una condición más como la que él tiene, ¿no? Si lo tuviera de frente hoy al padre Luis, ¿qué le diría?
Ay, no podría porque me podría llorar. Siempre con el padre. No, siempre me quiebro, ¿no? Pero con el Ajá, padre más. No, no, pues definitivamente acabamos de pasar el Día del Padre, ¿no? claro. Entonces, yo se lo he dicho alguna vez, le digo, sí, y eso que no lo tengo enfrente, Ujú, pero siempre he dicho, padre, usted ha sido un padre espiritual para mí. ujú, No solo porque a lo mejor desde el momento en que mi papá ya no existió en la tierra, ¿verdad? Porque siempre he sentido su presencia cercana, pero siempre he creído como que Dios, sin querer buscar compensaciones, Dios en el Padre me dio un gran padre. ujú, Este, no solo para tener un padre material, sino a un padre que yo agradezco porque me ha permitido también seguir creciendo en una familia espiritual, con una formación de un hombre lleno de virtudes. Tiene sus límites, sus defectos, como él mismo lo dice, pero siempre creo que el padre, al ser un hombre de Dios, es un hombre que busca agradar a Dios y que yo creo que lo que más puede uno aprender de alguien es cuando lo ve vivir. Entonces, cuando yo recuerdo, ¿verdad? Todo lo que en su momento vivimos, sus cansancios, sus sacrificios, sus renuncias, sus oportunidades, siempre, siempre de buscar en esta cercanía de Dios, ¿no? Que de ujú. repente decía, vamos a tener misa a las 4:30 de la mañana. Y yo, ay, padre, porque pues íbamos a viajar, entonces que ya del viaje así asado, No nos va a dar tiempo. no vamos a poder, tener misa, entonces vamos a celebrar para no dejar a las hermanas o a los padres sin misa en tal o cual misión. Y yo de momento decía: "Ay, pero ¿por qué tan temprano?". Yo creo que Diosito no se enoja, ¿no? Pero yo siempre decía yo: "Pero mira, usted es un padre que no quiere dejar sin alimento a nadie". Ajá, Entonces, y siempre en los vuelos, ¿no? Pues venir rezando el rosario, pues siempre que compartía, estoy pensando esto o me preocupa, entonces siempre creo que yo le tengo muchísima confianza al Padre y creo que en su momento también el Padre la ha tenido para conmigo. ujú, Entonces, cuando uno ve que al padre, pues, le hace sufrir, ¿no? Cuando, pues, quizás los hijos, o sea, en términos generales, no somos la respuesta a Dios, no de él, a Dios. Yo creo que eso es algo que al padre le hace sufrir, pero que también reza y que también tiene fe, que también tiene confianza. Entonces, pues, yo creo que es una persona que se ha entregado del todo al todo, hasta el grado incluso de renunciar totalmente, ¿no? A una familia, a un país. Entonces, es una persona que te habla de Dios, que que te puede dejar transmitir, ajá, a conocer a ese Dios que él conoce. Y, pues, ¿qué le puede uno decir, ujú. padre? Pues, gracias. Sí. Un gracias, y yo creo que siempre como yo lo he experimentado así, ¿no? De decir, bueno, yo quiero ser una respuesta para Dios, pero así como el Padre me lo ha mostrado. Y Ujú. claro que esos son los límites de uno, porque nos dice: "Ay, Guadalupe, estás lejos del reino de los cielos", ¿no? Pero, no, pues, de verdad, un gesto de gratitud muy grande por todo lo que el Padre ha sido, por lo que el Padre es, por lo que el Padre hace por cada uno de nosotros. Ujú, Entonces, pues, no hay palabras. Yo siempre cuando lo veo, o sea, lo veo y digo: "Ay, Dios mío, gracias porque", como dijo el canto, "porque me permites conocerlo, porque me permites verlo, escucharlo y permíteme encarnar ese espíritu que tú has puesto en él para que nosotros podamos transmitir esta obra", ¿no? Porque al final yo digo, esta obra es de Dios y Dios da su gracia y solo nos toca a nosotros colaborar con esta gracia de Dios. claro, sin duda para quienes hemos trabajado con él, la exigencia es muy grande, pero al mismo tiempo esto nos motiva, ¿no? A seguir adelante y bien, como usted dice, darle gracias a Dios, darle gracias al Padre por el esfuerzo que ha tenido, porque sin su esfuerzo no estaríamos aquí, Exacto. ninguno de nosotros. Y ahora sí, ya por último, madre, un mensaje final para, primero, los jóvenes, que como todos hemos hecho la experiencia de misión, las jóvenes, para, digamos, que también junto con hacen la experiencia misionera, ¿qué les diría? Y a los sacerdotes, madre, de su experiencia como hermanos, yo le decía, y usted ya estaba de superior aquí cuando yo llegué, entonces escucharla en sus temas, escucharla, yo la recuerdo sobre todo en los retiros vocacionales, en los retiros de fin de semana, cuando daba sus temas, yo era postulante, cuando usted también estuvo aquí,
y pues le invitábamos a dar temas y escucharla sin duda, pues es una rica experiencia porque se hace así, y no solo rica en el contenido, sino sabrosa, o sea, se disfruta en cuanto que las anécdotas, las experiencias a veces son las que más nos quedan, ¿no? Son las que más nos mueven. Y pues eso, ¿qué nos diría primero a los jóvenes, después a los sacerdotes? Y escucharla siempre será pues de mucha bendición, madre. No, pues gracias a Dios y por esta invitación, sobre todo esos espacios, ¿verdad? Que siempre a veces uno los anda propiciando y Sí, luego no sí. tenemos tiempo. Pero bueno, pues a los jóvenes, sobre todo, de verdad, digo, yo digo, ay, Dios mío, ya tengo 51. Pero siempre la verdad me siento joven. El padre siempre ha dicho, no hay que sentirse joven de corazón, y la verdad yo Claro, así me siento. Luego digo, ay, no, ya Guadalupe. Pero creo que la riqueza más grande de la juventud es cuando nosotros aceptamos el reto de conocer a Dios, de profundizar con Él. Y si hacemos de Dios nuestro gran amigo en esta etapa de juventud, vamos a tener la garantía de toda nuestra vida vivir en una plenitud, en una paz, en una alegría y en un espíritu también de darnos a los demás. Yo creo que si Jesús, siendo joven, porque finalmente murió a los claro. 33 años, ¿no? Siendo joven, buscó a los jóvenes y siempre, yo creo que cuando yo me tocó conocer al Papa Juan Pablo II, a mí me impactaba que siempre su frase era, joven, no tengas miedo, Ujú. ¿verdad? Dale la respuesta a Dios. Entonces, ese es mi deseo para cada uno de ustedes que nos acompañan, que nos ven, de que le den una respuesta a Dios. Ojalá que fuera haciendo su experiencia misionera, porque es Claro, una experiencia que marca definitivamente la vida. Si no lo es posible por el estudio, por situaciones personales, familiares, bueno, en donde estén, ¿verdad? Yo veo los grupos Jumis, en los Faith ahorita. Ojalá que todos se den esta oportunidad de encontrarse con el Señor y crean que así su corazón va a ser joven toda la vida. Tomen los valores que Jesucristo nos presenta y que muchas veces chocan con la mentalidad de hoy, pero solamente así el joven no pierde el piso, porque si no, se desorienta y se desorienta muy fácil y sufre mucho, ¿verdad? En Tlalpan nos toca a veces escuchar a los jóvenes también y a veces uno dice, ¿cómo tan joven y tanto sufrimiento y tanto pesimismo y tanto sinsentido de la vida cuando Cristo es la plenitud de la juventud? Y bueno, ahí veo a los postulantes y los veo y digo, ay, qué bueno que ellos están haciendo ya esta experiencia porque los veo no transformados, ¿no? Ahora que ya casi terminan el año, el otro día yo los observaba y yo dije, ya no se parecen de cuando llegaron hace un año, ¿no? Entonces, ojalá que cada uno de ustedes se den esta oportunidad. Y bueno, para los hermanos sacerdotes, pues bueno, yo creo que compartimos ese sentido de una consagración. Y digo esto porque lo estoy convencida de ello. Cuando yo era novicia, recuerdo que la madre nos dijo, ustedes tienen un motivo por el que se consagran, ¿no? ¿Quieren ser de Dios? Y yo dije, sí, pero siempre es bueno tener un segundo motivo, aparte de Dios. Piénsenlo y luego me lo dicen. Y yo pensé en ese momento, porque fue cuando el padre nos fue explicando que ya íbamos a ser de derecho diocesano y que ya no éramos una comunidad, que éramos dos, ujú, hermanas y hermanos. Y yo dije, pero ¿por qué nos separan? Si todo el tiempo hemos estado, y bueno, fue una crisis incluso para muchos, ¿verdad? De nosotros. ¿Por qué? Si somos los mismos, ¿por qué nos tienen que separar? Y el padre marcó algunas cosas. claro. Y yo me acuerdo que como me tocó vivir ese momento, yo dije, el segundo motivo de mi consagración va a ser orar por la vida sacerdotal. Y por eso cuando se graba en la película y que yo digo unas palabras ahí, ya el hecho de muerte, ¿verdad? Claro, Que Javier y que échale ganas y Juanjo tú responde porque ya sabes. Yo lo dije porque lo conocía en mi propósito y porque estaba convencida y lo sigo estando de decir, bueno, yo necesito orar por mis hermanos sacerdotes, así que sepan que siempre rezo por ustedes. gracias, madre. Nunca se los había dicho, ¿verdad? Personalmente, pero es así porque recuerdo que ese motivo de la consagración fue, quiero ser de Dios y para Dios, pero también para pedir por la vida sacerdotal. Y siempre lo he dicho, ¿no? Que si un sacerdote no celebra la Eucaristía, Dios no se hace presente. Ujú, Entonces, el sacerdote es el único que puede hacer presente a Jesús en la tierra. Ni los ángeles que lo pueden adorar lo pueden hacer presente, ujú. ni nosotros que podemos comulgarlo lo podemos hacer presente.
con ello, pues obvio, ¿verdad? También el sacramento de la reconciliación y cada uno de los sacramentos. Entonces, ¿qué decir, verdad? Pues tenemos un modelo delante también en la vida sacerdotal, que es el Padre Luis. Y yo creo que en esa parte, entender que la vida sacerdotal es un fundamento esencial en la iglesia, Ujú, en nuestra familia misionera también. claro. Entonces, alguna vez con el Padre Moy yo le decía, hablando de la vida sacerdotal, ¿verdad? Yo le decía, Padre, es que yo siempre pido a las hermanas que recemos mucho por los padres, porque yo les digo, si nos ayudamos unos a otros, vamos a ser fuertes, pero si no oramos unos por otros, si no nos apoyamos unos por otros, todos nos debilitamos más. Claro. Entonces, pues abrazar esta vocación como el don más maravilloso que Dios les ha regalado, ¿verdad? Propiamente. A mí alguna vez me han dicho, Mari, ¿a usted no le gustaría que si usted fuera sacerdotisa? Le digo, no. Y siempre digo, no. Ni por tantito, le digo, porque creo que he entendido que Dios a cada quien le ha dado un don. Ujú, Y yo creo que Dios nos ha dado otro don a nosotras las mujeres o en la vida consagrada, pero creo que el don del sacerdocio es algo muy especial y Él sabe a quién se lo da. Así que cuenten siempre con mi oración, Padre. muchas gracias, Y madre. bueno, pues somos hermanos, ¿verdad? Yo Sí, siempre así me considero hermana. Y aunque a lo mejor, ¿cómo decir? No siempre estoy en tema ahorita del seminario y cosas claro. de ese tipo, igual por la cuestión de la Biblia, pero siempre digo, bueno, todo lo que uno pueda hacer, pues hacerlo porque, ay, nacimos juntos, ¿verdad? Y es para crecer juntos. Y termino diciendo, ¿verdad? En esta vida, y solo Dios sabe, sin duda en la vida eterna, porque Claro. ahora que cuando murió la hermana Francis y la sepultaron y luego muere el padre Agustín y Ujú, están en la juntos. misma, ¿no? Sí, Y sí, yo le sí. decía a una hermana, mira, hasta en el panteón el Señor nos quiere juntos, ¿verdad? Entonces, pero en este sentido, ¿verdad? De decir, si estamos unidos, podemos construir muchas cosas grandes y bellas para la obra de Dios, porque la historia de la familia misionera, servidora de la palabra, lo dice, lo ha escrito y lo hemos vivido. Así es. Y hay que seguir escribiendo y hay que seguir haciendo. Así es, madre. Pues muchísimas gracias una vez más por recibir la invitación. Gracias a todos los que nos están viendo, gracias a todos los que comparten nuestro contenido en redes sociales. Ha sido una plática muy amena, de mucha riqueza, pero pues nos quedamos cortos de tiempo, madre. Ojalá en otro momento Para la podamos, próxima. sí, quizá con temas más específicos, quizá obviamente también con toda la riqueza de su conocimiento en las Sagradas Escrituras. Podamos hacer un episodio ya más de contenido, quizá no testimonial, sino pues más bíblico. Claro que Entonces sí, padre. la vamos a invitar. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Déjenos sus comentarios, déjenos preguntas para la madre, a ver qué quieren saber. Nosotros se las haremos llegar. Y sin duda, pues una riqueza para los dos institutos y gracias por su testimonio. Así que muchísimas gracias, ya saben, compartan, síganos en redes sociales y bueno, este ha sido un episodio más de Misionero en Acción. Muchísimas gracias. Gracias, que Dios les bendiga.